Bienvenido a una lección sobre la amplitud y el período de las funciones sino y cosino. Esta es una serie de 3 videos. El siguiente video mirará las traducciones horizontales y verticales y el tercero combinará las 4 transformaciones en una. Así que los objetivos de este video son determinar el período de la función, y luego también determinar la amplitud de la onda del sino y el cosino. Se dice que una función f es periódica si f de x igual f de x más np para todos los valores de x, así si estas dos funciones son iguales. Entonces la constante menos posible p se llama el período, y se requiere que el período sea positivo. Una función con período p repetirá en intervalos de longitud p. Entonces, si echa un vistazo a esta función aquí, si comenzamos aquí cuando x igual 0, y luego pasamos a x igual 5, este es un ciclo completo de la función, porque después de 5 comienza a repetirse. De nuevo, el período es la distancia horizontal necesaria antes de que los valores empiezan a repetir. Entonces, si miramos la función seno básica, podemos ver que después de la distancia horizontal 2π la función comienza a repetirse, por lo tanto el período igual 2π para sin θ. Y si echamos un vistazo a cosine θ, lo mismo ocurre. Después de una distancia horizontal de 2π, la función comenzaría a repetirse de nuevo. Así que el período de la función básica del sino y el coseno igual 2π. Sin embargo, si miramos los gráficos de igual sine of x o igual cosine bx, el período cambiará basado en el valor de b. Y, de hecho, el período será cualquier 360 grados divididos por b o 2π divididos por b basados en donde estamos gráficos en grados o radianos. Cambio de resultados b en lo que se llama una dilación horizontal, que también se puede llamar estiramiento o compresión horizontal. Entonces, si quisiéramos determinar el período of igual cosine 3x en radianes, tomaremos 2π y dividir por el valor de b, que es 3. Este es nuestro período en radianos. Si lo queremos en grados, podemos tomar 360 grados divididos por 3, que son 120 grados. Y del curso 3π radianes igual 120 grados. Para y es igual a sin por dividido por 4, ¿quieres pensar en esto como 1x4? Así que el valor de b es realmente 1,4. 2π dividido por 1,4. Recuerda que es igual a 2πx el reciprocal, so x4 1 solo 4, que es igual a 8π. Y esto es equivalente a 1440 grados. La amplitud de una función periódica mide su altura. La amplitud se define como la distancia más grande que la onda llega del centro de la onda. También puede pensar en la amplitud como media distancia vertical de los valores máximo y mínimo. Así que echemos un vistazo a un par de gráficos aquí. Aquí vemos el gráfico de y es igual a sin por este es el centro de la onda, y puedes ver desde el centro a este máximo igual 1 unidad. Por lo tanto la amplitud igual 1. Pero si miramos el gráfico siguiente, y igual 3 sin x, vea el centro de la onda otra vez. Del centro al máximo son 3 unidades, así como del centro al mínimo. Así que la amplitud ahora igual 3. De nuevo, puedes pensar en la amplitud como media la distancia del máximo al mínimo. La distancia de menos 3 a 3 exactamente en 6 unidades. La mitad de 6, por supuesto, es 3. Y por último, tenemos y igual menos 2 seno x. De nuevo, la distancia desde el centro al máximo o mínimo es igual a 2 unidades aquí, por lo tanto la amplitud igual 2. Y la amplitud siempre debe ser positiva, así que no queremos incluir este negativo aquí. Recuerda que este negativo tiene el efecto de una reflexión a través del x-axis. Bueno, en general, si tenemos la gráfica de igual a sin x o igual a cosine x, la amplitud es el valor absoluto. Recuerda siempre tiene que ser positivo. Y el rango de la función será del valor absoluto negativo de a en el intervalo cerrado. Cambiar los resultados en lo que se llama la dilación vertical, que también puede ser pensado como estiramiento vertical o compresión. Bueno, ponemos juntos estas ideas juntas al declarar el período de amplitud y luego graficar la función. Así tenemos y igual sino de x dividido por 3. Así que de esto podemos juntar que a igual 1 y b igual a. Recuerda que hay un 1 aquí, así que 1 3.
Desde A igual 1 amplitud igual 1, el período es 2pi dividido por b, desde b es 1/3, 2pi dividido por tercio x a Siemens lo mismo que 2pi x 3 16pi. Entonces, el siguiente paso es marcar un período en nuestro gráfico, en nuestro x-axis de 0 a 6pi. Entonces dividiremos este intervalo en 4 partes iguales. Tan media de 6pi sería 3pi, y luego dividiendo en medio otra vez tenemos 3pi2. Y luego aquí tendríamos 9pi2. Ahora, antes de comenzar dejemos revisar la función sino básica aquí. Esto también tiene una amplitud de 1, pero el período ha cambiado para la función dada. Pero es realmente la única diferencia. Aviso si tenemos que tomar esta función y dividir la cuarta. Aviso si tenemos que tomar este período y dividirlo en 4, el primer cuarto sería nuestro máximo, el segundo cuarto volvería a 0. El tercer cuarto estaría en -1 y el cuarto cuarto volvería a 0 para un ciclo completo de la función sino. Así que la única diferencia aquí es ahora nuestro período es 6pi, así que comenzaremos a 0. Luego en 3pi2 estaremos arriba en 1 desde nuestra amplitud es todavía 1. En 3pi vuelvamos en 0. 9pi2 estaremos abajo en -1 y luego a las 6pi volveremos 1. Y ahora podemos hacer un gran gráfico de y igual sino de x dividido por 3. Aviso que los gráficos se parecen muy similares. La única diferencia es que tenemos un período diferente. Ahora vamos gráficos y igual 1 2 cosine 2x. Aviso de referencia utilizaremos el gráfico básico de igual cosine theta. Bueno. Entonces, de esto podemos reunir que a igual 1 2, b igual 2. Desde a igual 1 2 nuestra amplitud igual 1 2 y nuestro período igual 2pi dividido por b, así que tenemos un período de pi radians. El primer paso sería marcar a los radiante pi en el eje x. Divídalo en 4 partes iguales. Aquí está nuestro pi y tenemos pi2. Esto sería pi4, y esto sería 3pi4. Otra vez, aviso que para 0 radianes la función básica de coseno igual +1. Bien, si nuestra amplitud es ahora solo 1 2, a 0 radianes el valor de la función será medio hexanewton en lugar de 1, y ahora el patrón será consistente. En el próximo cuarto bajará en 0. En el próximo cuarto bajará en -1, pero en este caso -1 2, volverá a 0 y luego volverá a 1 2. Estos puntos son suficientes para hacer un gran gráfico de igual 1 2 cosine 2x. Ahora, aviso que estas funciones se parecen casi mismo. Lo que hemos cambiado es cómo escalamos el x-axis y cómo escalamos el y-axis. Vamos y pruebe uno más. Ahora tenemos y igual -2 sin 3x. Aviso, de nuevo, para referencia tenemos y igual sin theta. Esto debería ayudarnos a ver el patrón para el nuevo gráfico. Recuerda la amplitud igual el valor absoluto. Así que es igual 2. Y el período igual 2pi dividido por b, así que nuestro período igual 2pi dividido por 3. Así que comenzaremos marcando nuestro x-axis en 2pi3. Aquí tenemos aquí. Dividiremos este intervalo en 4 partes iguales. Así que en el medio tenemos pi3, la mitad de eso sería pi6. Y la media distancia entre pi3 y 2pi3 sería pi2. Bueno. Recuerde que a 0 radianes la función sine básica igual 0. Así que eso todavía será cierto aquí. Pero ahora en la función sine básica a la primera cuarta estamos en +1. Desde la amplitud igual 2 podemos pensar que vamos a estar en +2, pero recuerda que este negativo aquí resulta en una reflexión a través del x-axis, por lo tanto estamos abajo en -2. Así que debe tener cuidado, cuando A es negativo, tiene que reflejar sus valores de función a través del eje x. El segundo cuarto volvería a 0. Aviso sobre el tercer cuarto estamos abajo mínimo, pero desde que estamos reflejando a través del x-axis aquí, estaremos al máximo. En este caso, desde la amplitud igual 2 estaremos a 2, y luego volver a 0. Así que ahora tenemos suficientes puntos para hacer un gran gráfico de igual -2 sin 3x. Bueno. Espero que encontres este video útil. Gracias por ver y tener un buen día.